Parece grande. Está grabando. Estimada familia de Alto Veraje, muchísimas gracias de nuevo por estar con nosotros, acompañándonos en una emisión más de nuestro canal deportivo. Hoy realmente me place mucho compartir esta transmisión con el invitado que tengo, porque tiene que ver con una de las aficiones, yo creo que es de la afición más grande o digamos la vocación más grande que ha nacido en mí desde que era bien, o sea, desde que tenía la edad bastante corta, porque el deporte ha sido una de las cosas que, repito, he podido llevar con más tiempo en los medios de difusión mientras estuve en Cuba y sobre todo en Radio Guamá en Pinar del Río. De tantas cosas que hice, yo descubrí muy temprano que el deporte era, digamos, el camino que me iba a llevar a mí a estar mucho más tiempo en una emisora de radio o en un canal de televisión, como también estuve en Telepinar. Decía que me place mucho el invitado de hoy porque escuchaba hablar de él en una ocasión cuando decía, hay una persona que se llama Fernando Rodríguez que está subiendo videos muy valiosos que tienen que ver con la historia de la pelota. Otros deportes también, a eso nos vamos a referir. Y comencé a verlos, después hicimos esta amistad, no nos conocemos en persona, yo estoy en España, él en Miami, en Estados Unidos, pero desde hace un buen tiempo nos comunicamos de una manera muy diáfana y muy cordial y compartimos incluso criterios, ¿no? sobre las cosas del deporte. Yo recibo todo lo que él me envía. Fernando Rodríguez, Quitín Rodríguez, yo a veces decía, una cosa no tiene que ver con la otra, pero quizás el apellido nos llevó de alguna u otra manera, ¿no? por esta vocación y por este camino. Y yo decía que también lo agradecía mucho porque el camino por el que él transita habitualmente fue el que me enseñó a mí, el prestigioso historiador Juan Antonio Martínez de Osaba, autor de varios libros, ya de muchísimos libros que tienen que ver con el béisbol y también con la enciclopedia, ¿no? Que han salido varios tomos ya a la luz. Fernando Rodríguez, muy buenas tardes para ti, ya de noche aquí en España. Y gracias por aceptar esta invitación que, bueno, estamos coordinando desde hace ya varias semanas. Muchas gracias a ti, Quitín, y un saludo para ti, para tus seguidores, para todas las personas que nos están viendo y que nos verán. Es un placer. Ha sido bien complicado hoy lograrlo, como tú y yo sabemos, pero bueno, aquí estamos. Sí, comentaba hace unos días con mi esposa aquí, que había visto en las redes sociales el anuncio de una entrevista que reciente hicieron para la Peña Martín Digo. Daimir Díaz Matos es mi gran amigo. Y yo dije, ya yo tenía la idea de entrevistarte. Yo dije, no voy a leer la entrevista porque aunque uno corre el riesgo sin leerla de repetir algunas preguntas, pero a veces te lleva un poco, ¿no? Digamos, el sentido ese de decir, caramba, le voy a preguntar. No, la voy a hacer y si se repiten, bueno, pues se repiten. Pero primero quería saber, Fernando Rodríguez, quién es, cómo nace esta afición, ¿no? Y esta pasión por los deportes en general. Bueno, soy cubano, por supuesto, nacido en La Habana, en Ciudad de La Habana. Y la pasión, la afición empezó desde muy temprana edad, no sé, desde que tengo uso de razón, edad muy temprana, no sé, 3 años, algo así. Curiosamente empezó primero por el boxeo. Eh, sí tengo que decir, siempre recuerdo, bueno, mis padres están vivos y saben que lo pueden decir. Mi primer ídolo deportivo fue Jorgito Hernández, boxeador. Chacho, yo rabiaba con las peleas de Jorgito Hernández. Teníamos la fortuna que teníamos televisor en la casa, que eso no todos los cubanos podían decirlo. Televisor Caribe, Sí. desde que yo tenía 2 años. Yo lo tuve también. Eso es otra cosa, porque imagínate. Tuve los dos, el Caribe y el CRIM 218. Sí, el Caribe era el mejorcito de los dos, yo creo. Sí, sí. Y entonces, por ejemplo, también de otros deportes, me recuerdo con mi madre veía mucho a Naya Comaneci, que en aquel momento era, bueno, en toda la historia de la gimnasia no ha habido nadie como ella.
pero en ese era su momento. Venía de Montreal, Claro. esos años 76, 77, 78. Eso era un fenómeno. Y era lo que más recuerdo. También, por supuesto, ya en el caso de los cubanos, Alberto Guantorena, Silvio Leonard, Casimiro Suárez, que en estos días subió un video de él. Esos fueron mis primeros ídolos deportivos. Y mi primer ídolo en el béisbol fue, como lo he dicho muchas veces, Cheito Rodríguez, a raíz que le dio precisamente un jonrón a, a Penas de Ríos, al mejor pitcher de Cuba, Rogelio García, que decidió la cuarta serie selectiva. Y a partir de ahí, tú sabes, Claro. inconscientemente, sin gran conocimiento, poco a poco, fui entendiendo mejor los deportes, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo que en el béisbol lo que me gustaba era el jonrón, era lo que entendía. Pero ya a la edad de 8 años, empecé, como tantísimos cubanos de nuestra generación, a recortar. No, a veces tenía hasta repetida 3 veces la publicación. Una la guardaba íntegra, otra recortaba el artículo con la foto y en otra era entonces solamente las fotos. Y así fueron, bueno, álbumes y álbumes y álbumes. Y era también lo que hacían mis otros amiguitos del barrio. Incluso a veces intercambiábamos. Nada, algo muy bonito. Y así hasta hoy, Claro. que eso lo he mantenido, ya no con la tijerita y eso, pero de otras maneras, como esto mismo, por ejemplo, el Sí, canal de el YouTube. mundo el mundo ha evolucionado, sí, inevitablemente, y por supuesto, también yo o he formado parte de esa generación de los álbumes, de las figuritas, de los escritos, y además que también en los periódicos cubanos, en aquellos años, venía también mucha más información, y tú podías tener, de alguna manera, había una página, yo recuerdo, sobre todo a veces en el Guerrillero, allá en Pinar del Río, pues venía mucha más información sobre los eventos, sobre los atletas. Bueno, eran más páginas, eran otros tiempos, inevitablemente que ya no, lamentablemente no se viven, ¿no? En nuestro país. De los deportes, bueno, como decías tú, curiosamente por el boxeo, pero de las disciplinas te atrapa, por lo que he podido ver, quizá a lo mejor es una apreciación errónea, el béisbol dentro de todo. Sí, claro, el número Ajá. uno. No, el béisbol. ¿Qué edad tiene Fernando en este momento? 47 años. Ah, bueno, pues yo 51. Estamos ahí rondando Sí, la etapa del béisbol que pudimos ver también, de cuánto nos emocionaba ir al Capitán San Luis y ver aquellas figuras, claro. en el caso de Pinar, ¿no? Lázaro Madera, Casanova, Linares, en fin, aquellas estrellas. Yo, de lo que me estabas hablando ahorita, era una pregunta que de alguna manera me contestaste, ¿no? Porque veo incluso en tu logotipo del WhatsApp cuando me llamas, de la llamada a Pedro José Rodríguez. Precisamente ese jonrón a Rogelio, como dices tú, la pregunta que yo te iba a hacer, ¿por qué dentro de tantas glorias deportivas he visto, no ahora, sino en otros temas, cuando se empezó a hablar, cuando murió Cheito Rodríguez precisamente, vi tus comentarios al respecto, por supuesto, de nostalgia, de tristeza al igual que la vivimos todos los cubanos. Y te iba a preguntar, la pregunta era encaminada a eso precisamente, ¿por qué Cheito? Fue precisamente por ese batazo. Empezó por ahí, claro. Eso fue tremendo. Te dije que soy habanero, pero toda mi familia son villareños. Mis padres, mis tíos, mis abuelos, por ambos, por parte de madre y por parte de padre. Y entonces, imagínate, lo que se respiraba en aquellas casas, en aquella familia. Y eso era lo que vivíamos en La Habana, porque igual las vacaciones nuestras siempre eran en el campo, en las vías, en Cienfuegos sobre todo. Y Cheito era el tipo. Cheito era el gran bateador y jonronero de Cuba en esos años 78, 79, 80, 81, mi infancia, mi niñez. Y aparte, era parte de una playa de peloteros, de bateadores de esa región del país, que cuando se concentraban las selectivas, eso era la trituradora naranja. Estamos hablando de Pedro Jova, Sisto Hernández, Antonio Muñoz, Cheito, Héctor Olivera, Luz de Gurriel, Víctor Mesa que empezaba, y otros que no eran regulares y que hubieran sido regulares en la mayoría del resto de los equipos. Entonces, es por la cosa familiar, gente que yo quise mucho, familia mía, algunos incluso ya están fallecidos, que,
me inculcaron ese amor por el béisbol. Después yo me mudé de barrio y caí en otra cuadra, y el que se convirtió en mi mejor amigo de la infancia, que por cierto vive ahí en Madrid, y mantenemos una amistad de en estos días vamos a cumplir 39 años de amistad. Eh, Era enfermo también, villareño, era habanero igual que yo. Ese sí, el padre era industrialista tremendo, pero la madre es de Esperanza, de Villacara, del pueblo de Pedro Jova. Y ese igual era tremendo. Entonces juntos ahí hicimos, imagínate. Y era por eso, pero aparte es que eran buenos peloteros. Y entonces un poco que siempre estuve más localizado yo, porque en la escuela la mayoría en el barrio eran de Ciudad La Habana, industriales, pero yo no, mi equipo era otro. Y mis ídolos, mis mayores ídolos eran otros. ¿Y por qué Cheito? Por eso. Y después por lo que pasó. claro. Mi ídolo me lo quitan cuando yo tenía 11 años, en el mejor momento de mi ídolo y en el mejor momento de mi efervescencia beisbolera. Siempre se comentó allí en Cienfuegos cómo había sido la cosa, porque en la prensa nunca lo dijeron. Y eso fue siempre una asignatura que a mí me quedó pendiente. Cuando alcancé la adultez, que me gradué, que empecé mis primeros pininos a escribir cosas, artículos y eso, un buen día me decidí a hacer un libro. Y yo siempre me dije que el primer libro que yo hiciera era una biografía de Pedro José Rodríguez. Y la comencé y la hice sin conocerlo. Y ya cuando lo contacté a él y a su esposa, a su familia, ya yo tenía el libro hecho. Cuando digo el libro, me refiero al cuerpo del libro, a la biografía como tal. No a las entrevistas, que después entonces vinieron las entrevistas. Pero sí ya las estadísticas, muchas de las fotos y la biografía, el sentarse a escribir uno, hacer nació en tal fecha, hasta lo que yo sabía en ese momento. Eso después, por supuesto, se enriqueció mucho más con el vínculo con él, con su familia, con sus amistades y sobre todo con los más de 30 peloteros que yo entrevisté, que la mayoría de ellos, sobre todo los primeros, fueron gracias a Víctor Mesa, que fue gracias a Víctor Mesa que llegué a Cheito también. Porque Víctor Mesa y yo sí éramos amigos ya anteriormente, ya hacía años que éramos amigos. Y por eso Cheito, porque lo considero el mejor ronero que ha dado a Cuba, pero ha sido el malogrado. También me ha Claro, su respondido otra carrera y vez. después hicimos una muy bonita amistad, porque ese ídolo beisbolero, cuando lo conocí, que nos conocimos, que hicimos relaciones, pero eso fue desde el primer día. Ayer casualmente la esposa, nos mantenemos mucho el vínculo. Me mandó varias fotos que yo no había recuperado de nosotros. Vacaciones juntos, nosotros pasábamos vacaciones juntos, yo comía en su casa, él comía en la mía, me quedaba en su casa, se quedaba en la mía. Hubo una relación muy bonita y varios años. Mis últimos 6 años en Cuba, 7 años en Cuba, fueron así de mucho vínculo con él, muy estrecho. Ya el libro estaba hecho, ya yo lidiando por publicarlo y todo. Pero bueno, aquí después en Estados Unidos, todas esas vivencias que yo tuve con él, aparte de otras razones más de que aquí sí hay más libertad de todo punto de vista, hasta por el espacio, por las fotos, por poner más entrevistas, más páginas. En Cuba estaba limitado. Y aparte en Cuba me lo censuraron por el tema de la sanción, una cosa que es estúpida, pero es así. Y aquí también entonces ya, a pesar de que yo sabía mucho más del tema, en Cuba yo me limité un poco yo mismo incluso me limité, o sea, abordé el tema, pero no lo abordé con todos las interioridades que tiene, que no es lo que la gente dice, los $92 nada más. Y aquí entonces, mi primer libro aquí en este país, en el 2013, fue ese, Pase usted, señor Jorrón, la verdad sobre Cheito Rodríguez. Y sí, es mi ídolo y fue mi amigo, y bueno, y este año dejó el mundo físico, vamos a decir, entre nosotros. Esa fue una pregunta que que yo tenía y que me respondiste, ¿no? Cómo la vida te había dado la oportunidad de conocer a Cheito y bueno, muy emocionante, ¿no? Esta manera en que ocurrió y qué bueno, ¿no? Que se mantiene, sobre todo con su viuda, el vínculo, ¿no? Para poder seguir cerca de él de alguna manera. Esos ídolos en nosotros no mueren nunca, independientemente de que hayan abandonado físicamente este mundo. ¿Tienes 3 publicaciones ya, Fernando, por lo que veo? En Estados Unidos tengo 5. 5 ya. Sí, el primero fue Pase usted, señor Jorrón, la verdad sobre Cheito Rodríguez. El segundo fue Armando Capiró, Grande por Siempre.
El tercero fue Antonio Muñoz del Escambray Toquillo. Todos están aquí en el fondo. El cuarto fue 20 estrellas de béisbol en Cuba, década del 70. Ahí hay varios pinareños. Y el más reciente fue este año, 20 estrellas del béisbol en Cuba, década del 80. O sea, es una saga que estoy llevando. Y he colaborado con otros, he sido coautor de otros libros, he colaborado con Osaba. Osaba es amigo mío. Nos conocimos en Cuba, hicimos muy bonita relación, nos hicimos 3 o 4 años en Cuba. Tremendo anfitrión. Me quedé en su casa muchísimas veces, dormí muchísimo en su casa, días. Comí mucho en su casa. Un saludo para él, para su familia, para Carmen, una gran mujer, una gran persona. Y gracias a Osaba llegué a muchos estrellas, glorias pinareños que entrevisté, que conocí, que compartí, que tuve buenas relaciones. Tengo muchísimas fotos, muchísimas grabaciones. Esos 2 libros, sobre todo el de la década del 70, todos los pinareños que están entrevistados ahí fueron gracias a Osaba. Y Pinar del Río es mi segundo equipo beisbolero. Sí. yo olfateaba algo de eso y por eso es que me puse esta camisa que me regaló. Mi padre trabajó 5 años en Pinar del Río del año 87 al 92, que yo pienso que fue la última, que me disculpen los que discrepen conmigo, pero esa es la polémica de nosotros, los amantes del deporte. Yo creo que no ha habido en el béisbol de series nacionales, no ha habido un mejor equipo, más completo, más compacto que ese Pinar del Río o esos vegueros en series nacionales del año 77 al 88. Podríamos estirar un poquito hasta el 91. Antes era Cenicienta. Pero incluso ya 3 o 4 años antes que iba a empezar a ganar, ya no era la Cenicienta, ya era competitivo, ya era ganador, ya era muchas veces incluso candidato a ganar el título, pero no acababan de ganar el bueno. Eso le ha pasado a otros equipos, a otras provincias en otras épocas, hasta que llegó Pineda y ganaron con Pineda. Y después los 90, los 2000, bueno, en esta década, claro que Pinar del Río siempre ha sido, casi siempre ha sido una potencia, pero nunca como ese periodo, para mi opinión, de 77 al 88. Y mi padre estuvo en Pinar del Río trabajando y yo siempre estaba con él allá en Pinar del Río, del 87 al 92. O sea, estos últimos años de los Rogelio García, de los Giraldo Casanova, de los Fernando Hernández, de los Juan Castro, de todos aquellos monstruos que fue esa generación que le dio una docena de títulos a la provincia, internacionales y selectivas. Y ya profesionalmente hablando, después que he visto mucho béisbol y creo que es un poquito, yo no creo que haya habido un equipo más completo que ese Pinar del Río de los finales de los 70 y los 80. Estuvo en Villa Clara, por supuesto, de la primera mitad de los 90, muy bueno, mi equipo, muy completo. Yo te diría que ese es el segundo que yo te pondría. Como te dije ya, que han habido muchos muy buenos ofensivos, Pinar del Río es uno, por ejemplo, pero yo considero que como la trituradora naranja esa de la serie selectiva, esa que te dije yo hasta el 85, considero que no ha habido un equipo más potente ofensivo que esos. Pero equipo, ese picheo de Pinar del Río, esa línea central, esa defensa, esa profundidad en el banco, es que lo tenía todo. Ese era un equipo profesional. Tú podías decir que el lado flaco era la primera base, sí, pero cuando ponías a Casanova en primera no había fallo. Y los 4 o 5 años que jugó José Cano, esos años ahí no hubo falla en primera base. Entonces... Sí, incluso después, como dices tú, después de los 90 viene una generación que incluso ya Alfonso Urquiola venía recogiendo de las ligas de desarrollo, donde las ganó la mayoría, todas las ligas de desarrollo, que lamentablemente también desaparecieron con el tiempo en nuestro país. Y lo mejor de la Liga de Desarrollo no era que existía, sino que iba a la par de la Serie Nacional, porque los peloteros que estaban mal en el equipo grande iban entonces a la Liga y viceversa. Yo recuerdo de muchos peloteros, el difunto Rubén Pita, que era uno de los jóvenes lanzadores que tuvo Pinar del Río, como también de alguna u otra manera siempre se esforzaba por llegar a la grande. Y de esa generación de David Castillo, después que ganó Pinar del Río la 50 y la 53, David Castillo, Julio Alfredo Martínez, Lorencito, en fin, yo recuerdo que un día Lorenzo Quintana llega, lo suben de la Liga de Desarrollo, lo suben al equipo grande. Y a mí me dio gracia porque cuando llegamos a jugar a La Habana, que nos hospedaron en la Villa Panamericana, y que él se sentó y vio lo que era una mesa buffet y cómo era la vida del equipo Pinar del Río, Lorenzo Quintana dijo, de aquí no me baja nadie en lo que me queda de vida. Y efectivamente se mantuvo hasta que, bueno, ya
Después abandonó junto a Julio Alfredo y a otros el equipo de Pinar. Fernando, ¿cuándo sales de Cuba? ¿Cuándo llegas a Estados Unidos? ¿Qué tiempo llevas ahí? 12 años. Ya ahora el mes que viene 12, cumplo 12 años aquí. 12 años. ¿Y tu profesión inicial fue? O sea, Abogado, tu profesión general, ¿cuál ha sido? abogado, derecho. Trabajé muchos años como asesor jurídico en la empresa Tabacuba, del mundo del tabaco, por cierto. Iba mucho a Pinar del Río por trabajo. Otra. Era asesor jurídico de la única empresa que en Cuba se dedica a hacer los humidores y las cajas, las cajas para tabaco. Y también, bueno, importábamos materiales, un trabajo muy bonito. A mí me gustaba mucho mi profesión. Mi pasión es esto, escribir el béisbol, pero me gustaba mucho mi profesión. Siempre, siempre, siempre que tú dedicaste tu vocación por este camino, tenías claro que rescatar la historia, sobre todo el béisbol cubano, era una de las cosas más imprescindibles y una de las cosas a las que más tú le ibas a dedicar tiempo. Sí, pero realmente eso, a ver cómo te digo, lo hice desde la mortificación, porque eso me molestaba y me mortificaba el estado en que yo veía las cosas que no te hablaban de alguien, de Mengano, de fulano. Ya han pasado 5 años nada más. No había fotos, no había imágenes, no había récord, no había estadística, no había memoria. Tenemos un serio problema nosotros los cubanos con eso, con la memoria histórica. No solamente en el deporte, pero incluso en el deporte, dentro de esto mismo, para seguir con la pelota, por ejemplo, de series nacionales. Ya no te hablo ya de Miñoso, de Dani Pérez, que eso sí los eliminaron toda la vida. Entonces, desde esa mortificación fue que me dio ese bicho, no ya del niño aquel que estaba recopilando, ¿no? Sino de recopilar para escribir. Y bueno, ya hace unos años también para esta cuestión de audiovisual, ¿no? De los videos y de la entrevista y eso. Sí, sí, eso sí es un tema ese es mi objetivo. Mantener viva la memoria, rescatar de la memoria a glorias y a hazañas. Que eso está mal, eso no lo hacen en otros países. Y Así nosotros mismo. tenemos una gran particularidad, tenemos una vasta, una muy rica historia deportiva. O sea, como, La vida, no como quiero dices ser tú, chauvinista, pero como pocos países, vamos a decir, de América Latina, para no hablar de otros. Y entonces nos damos el lujo bueno, nos damos el lujo de muchas cosas, de muchas atrocidades que se han hecho. Y eso, porque está la muerte física, pero está la otra muerte, que yo creo que es hasta peor a veces que la física. hasta peor. El olvido. La ignorancia y el olvido. Y como No, yo yo estoy cuando medio empezaba, jodido, yo tenía todos esos recortes y tengo buena memoria y seguía a todas esas personas, entonces yo no entiendo que no se recuerden de un Casimiro Suárez para no hablar de pelota. Casimiro Suárez, por ejemplo. Entonces te dice, a ver, pues ese tipo fue rankeado y fue durante años. Entonces, ¿por qué? O a ver Ramírez en polo acuático. Te repito para no hablar de pelota. sí. Y no, y pasa con boxeadores, que increíble que tú dices. Han habido muchos, sí, pero han habido muchos estrellas, entonces no te hablan de Jorge Hernández, por ejemplo. Yo he tratado, yo he tratado de contactar a muchos porque precisamente vecino de mi esposa lo fue también uno de esta generación un poco más para acá de atletismo, que fue Emeterio Sí, González y su vale. hermano fueron también atletas que tuvieron su momento, ¿no? Su momento, por supuesto, de gloria y como dices tú, son páginas que van pasando y lamentablemente no se reeditan. Yo decía ahorita que la vida te había premiado con el hecho primero de insertarte en esta vocación, de conocer a ídolos y sobre todo a tu ídolo de Pedro José Rodríguez, de entablar esa amistad con él, pero llegas a Estados Unidos y peloteros que, por razones obvias que todos conocemos, decidieron abandonar el béisbol cubano y probarse en otras ligas, como en el caso del mejor béisbol del mundo, la pelota norteamericana, te da la oportunidad también de estar muy cerca de ellos. Hemos visto con beneplácito videos tuyos con reuniones con Yamani Tomás, con alguien que es mi gran amigo, Yoval Dueña. Me ha salido un poco falso, lo digo aquí, pero es mi gran amigo, Yoval Dueña. No sé, Ángel, el receptor de Villa Clara, ¿no? Ángel López. Ángel López.
en fin. Y eso yo creo que es otra de las oportunidades que la vida te dio. O sea, cómo tú has vivido, cómo ha sido tu experiencia también Rolando Arrojo, en fin, ¿cómo ha sido tu experiencia en acercarte a esta gente, a estos peloteros y cuánto te ha aportado, ¿no? para seguir tú reviviendo toda esta memoria que nosotros infinitamente agradecemos? Bueno, hay que decir que los primeros 3 años míos en este país fueron, como el de todo inmigrante, fueron difíciles, duros. Uh-huh, Siempre lo sigue siendo difícil y duro. Ahora mismo yo estaba hablando contigo hace un rato, aquí fuera de cámara, uh-huh. y yo recibí una llamada del trabajo. O sea, yo tengo mucho trabajo y he tenido muchas responsabilidades. Pero bueno, en esos primeros 3 años, yo tuve hasta 3 trabajos a la vez y estudiaba. Entonces, el béisbol todo esto quedó a un lado, ¿no? Claro. A los 3 años, y pienso que fui bastante rápido, fue que pude publicar mi primer libro y a partir de ahí fueron seguidos, un año tras de otro. Y entonces, el primer pelotero que yo contacté, no, tengo que ser sincero, mi mejor amigo en este país y de giro, Fernando Vilá, nada más que yo llegué, me presentó a personalidades del deporte, ya sean periodistas o ya sean peloteros retirados de Uh-huh. Grandes Ligas. A través de él o de mi suegro, que lleva aquí muchísimos años, del año 79, fui a eventos aquí que se hacían, que se han lamentablemente perdido aquí también. Y ahí yo conocí a Tommy Lasorda, a Andrew Dawson, a Tani Pérez, a Leo Posada, que lo he entrevistado ahora bastante por suerte, a Tony Taylor, a Bay Campaneris, a mucha gente grande del béisbol cubano y el deporte cubano. Pero de series nacionales, al primero que conocí en persona, que era mi pitcher, fue a Rolando Arrojo. Vino a mi casa aquí mismo, yo vivía allá incluso recientemente. Nos tiramos fotos, yo le di cosas que yo tenía del videos, hicimos una bonita amistad que mantuvimos durante años en la distancia. Conocí a Mayer Rodríguez también, cuando aquella me acuerdo, esos fueron los primeros. A través de Arrojo fue a Mayer Rodríguez. Pero después me inserté mucho en mi trabajo, en crecer aquí, en ascender en lo que me he dedicado a hacer aquí en este país. Y esta cuestión del deporte y los peloteros, más bien la volqué en escribir, que escribir lleva años, horas de investigación, de trabajo duro. Y saqué Seguro. 4 libros en 4 años. Yo tampoco era muy tecnológico, yo no sabía nada de esto de YouTube ni nada de esto. Un amigo mío fue el que me ayudó a abrir el canal de YouTube y yo lo tenía para promocionar los libros. Y a veces que aquí yo iba a la radio, algunos canales de televisión aquí locales, a hablar de algún que otro libro mío o hablar de la pelota cubana. Escribí para el periódico de Nuevo Herald, no cobraba, era colaborador. Escribí, colaboré con varios sitios web de deporte. Pero bueno, no tenía vínculo así con deportistas a no ser en esos eventos. Hasta que, ya con el paso de los años, del tiempo, me fui dando a conocer con el tema de todos los libros y empecé a subir, pero subía uno al año, después uno al mes, hasta que el boom lo empecé a principios del año pasado, de subir videos de deporte. Y respondiendo a la pregunta, Joval Dueña, que es un gran líder, un líder natural, un gran ser humano, detrás de ese extremadamente cómico y jocoso que es, un gran sentido del humor, ese sentido del humor típico del campesino cubano que es fantástico, que yo lo tengo de cerca. Me conta, me conta. Es tremendo ser humano. Y él empezó a seguirme en Facebook y empezó a ver todo lo que yo subía, y le toqué la tecla, le subí cositas de él de cuando él era chamaquito, jovencito. Entonces, él empezó a darme propaganda en todos lados sin conocerme hasta que me contactó y empezamos una muy bonita amistad y relación, así, de ese grupo de Tampa. Arrojo, que fue el que me dio la idea de entrevistar, y lo entrevisté el primero, y a continuación de Arrojo entrevisté a Yoval y a Chinea y a Michelle Abreu, el grupo de Tampa. Que hay una muy bonita comunidad cubana ahí y muy bonita comunidad de peloteros, tanto retirados como activos, porque ahí está Yasmani Tomás, ahí está Otto Pinareño, Randy Rosarena, está Chapman,
hay mucha gente ahí valiosa del pasado reciente, pero también del presente. Ajá. Y poco a poco así, o sea, uno me fue llevando al otro y las personas nos vamos conociendo y nos vamos cayendo mejor, ¿no? O sea, y hemos hecho una muy bonita amistad, muy bonitas relaciones con muchos de ellos. Osmani García, que se autotitula el seguidor número uno, el fan número uno mío del canal. Euclides Roa, que es tremendo ser humano. Arocha, son muchos. Oropesa y de otros deportes. Abel Ramírez, Pedro Hernández, Enes Ben, que yo los he entrevistado aquí. Lázaro Beltrán de voleibol. ¿Qué te puedo decir? He hecho, no me dediqué, no he vivido del periodismo, ni en Cuba. Tenía mis razones en Cuba para no hacerlo, no quise. Y aquí no me dejaron. Alguien no quiso, no quisieron. Que eso es otro tema que no. Y me hicieron un bien. Me hicieron un bien. Me gusta mucho mi trabajo y he sido exitoso, me va bien. Y sin embargo, gracias, en la modernidad hay muchas cosas malas, pero hay cosas buenas. Esto, por ejemplo, de yo poder hacer un libro, aparte que en este país hay oportunidad para todo. Yo me he hecho los libros de una manera tal que no era la tradicional y he podido por ahí sentirme bastante realizado. Y esto del canal de YouTube es una bendición. Ahora tú y yo estamos aquí hablando. No, tú no dependes de la televisión española, ni yo dependo de ningún canal de aquí para hacer esto que estamos haciendo. Un programa. ¿Sabes? El ser humano ha hecho muchas cosas malas, pero también dentro de esto último de la modernidad ha hecho cosas buenas. Y el YouTube pienso que ha sido una cosa buena. Entonces, por eso yo me siento realizado. No fui periodista de estudio, de profesión, pero lo soy de pasión, de corazón, tanto en Cuba y también aquí con sus diferencias. Te repito, estamos aquí en YouTube, he publicado muchos libros y publicaré otros. Y no sé si eso te responde a tu pregunta, pero sí, ha superado mis expectativas. He sido amigo, he tenido relaciones de amistad o relaciones personales con ídolos deportivos de todos. Tanto en Cuba lo fue, como ahora aquí. Caramba, yo creo que aquí tengo el teléfono de cada personalidad del deporte que yo, para mí son como amigos. Bueno, yo de hecho yo no tengo muchas amistades en el país, no he hecho muchas amistades. Amistad es una palabra, y sin embargo, esas personas, varios de estos que te he comentado, yo los considero amigos míos. Ya, hemos vivido muchísimas cosas buenas, cosas malas, cosas personales de ambos lados. Y caramba, imagínate tú, acostarme, para que yo no me tenga que pensar en eso. Coño, no sé, Rolando Arrojo, Joval Dueña mismo. Son personas que hemos llegado lejos, efectivamente, hablando. Me ha pasado lo mismo. Yo tampoco soy periodista de profesión. Yo inicié mi paso en una emisora de radio con 10 años como locutor pioneril. Después vinieron los estudios, la secundaria, preguitera. Y cuando yo vi que las ciencias no iban conmigo, yo dije, bueno, yo no voy a aspirar a una carrera periodística con tan malos resultados en las asignaturas, ¿no? Entonces, pues decidí el camino de mi padre, que, bueno, me falleció el pasado 18 de julio. Estaba yo aquí recién acabado de llegar de Cuba. También la muerte de mi madre, que hoy cumple 2 años y 6 meses de fallecida, la viví desde aquí. Y mi padre fue quien me presentó a una persona que me enseñó a amar la radio, que me enseñó a conocer lo que era respeto detrás de un micrófono y lo que era amar a una profesión. Y a partir de ahí otros jefes, ¿no? En los distintos frentes en los que me desempeñé. Y como te dije, ya junto a Julio Duarte, a Ferrer Pimienta, comencé un camino en la redacción deportiva que bendigo mucho. Hoy no desempeño, pero sigue, como me decía Modesto hace unos días cuando me llamaba de Fuenlabrada, aquí en España, Modesto Agüero, y me decía, esto es algo que se muere con nosotros y bueno, que hay que seguir de cierta manera. Fernando, bueno, ya me hablabas de esta compenetración con los atletas que están ahí. Y también tú has vivido con o sea, has tenido la oportunidad, vi también hace un tiempo, en la última visita de Pedro Luis Lasso, que tuviste la oportunidad de recibirlo, de conversar con él en un campo. No sé si habías tenido, a pesar de haber venido muchas veces, o haber ido muchas veces a Pinar del Río, la oportunidad de conversar con él, pero personas que han visitado Estados Unidos, que no han decidido abandonar el país, además de Pedro Luis Lasso, ¿qué opinión te merecen, ¿no? Como seres humanos, como atletas también.
¿Me hablas de Lazo o otro en particular? Lazo, ¿no? ¿Verdad? Puede, otros que hayan visitado también Estados Unidos y que por supuesto siguen viviendo en Cuba. Pero que yo En el conozca en caso de persona, Lazo. me dices. Ok, Sí, Lazo. Lazo, pero Luis Lazo. Bueno, ¿qué decir de Pero Luis Lazo? Por cierto, para mi amigo Saba, su biografía que hizo de Rascacielos, Ujú. yo colaboré, yo le mandé las estadísticas y le escribí en una parte de un capítulo mi opinión sobre Lazo. Lazo es de los mejores lanzadores que ha dado Cuba en series nacionales, ni hablar. Pero de todo el béisbol, eh, aunque no se haya aprobado el mejor béisbol del mundo, en cuanto a talento, a condiciones, a condiciones atléticas, físicas, pero también a estamina, a algo que tiene que tener un lanzador, coraje, valentía. Es una extra clase. Decirte un número ahora mismo es una extra clase, pero tiene que estar en un grupo reducido de los mejores. Vi toda su carrera, lo vi desde el inicio. Y cuando yo me fui del país, ya le quedaba poco tiempo en la pelota. Creo que estuvo 2 o 3 años más, no mucho más. Nunca lo conocí en Cuba. No fue de los pinareños que yo conocí en el país. Porque las veces que yo fui a Pinar del Río eran en medio de la temporada, muchas veces. Entonces no, o el equipo no estaba jugando en Pinar del Río. Ajá. Fue así más bien. O era fuera de temporada, pero no sé, estaba en otro lugar de vacaciones, lo que sea. Pero bueno, aquí lo conocí de la mano del amigo Joe Dueñas. Y magnífico, muy. Como son todos los pinareños, tengo grandes amistades pinareñas de toda la vida. No solamente el béisbol. Ustedes son bien, bien distintos al resto del país, que nadie se ofenda, pero son muy nobles, tienen particularidades. Eso de bobo es mentira. Nobles sí. Al contrario, los bichos más vivos que he visto en los negocios son pinareños. Y eso muy, muy de piso, muy, muy sencillo, muy campechano. Compartí con él mucho fuera de cámara. Y bueno, en cámara algunas cosas que hicimos. Yo hubiera querido más, pero bueno, la agenda de él estaba un poco apretada. Y yo soy muy respetuoso del derecho ajeno. No me gusta, si vamos a hacer una entrevista, que tú me dices que sí, que me la vas a dar, estarte llamando todos los días ahí con la misinguilla, con Spike. No, no. Claro. Y está el hombre aquí de visita con su mujer, con su familia. Conocí a la esposa también. Un saludo para ella. Más tengo el vínculo con ella, el teléfono. Otros peloteros que hayan estado aquí y que hayan regresado a Cuba, que yo los haya visto aquí, Félix Sassi, por ejemplo, Félix Sassi con Cheo, con Cheito. Lo vi y compartí con él. Félix es un monstruo para muchos. Muñoz también, ¿no? Muñoz también, claro, pero Muñoz yo lo conocía bien de Cuba. Teníamos bastante Sí, buenas sí, relaciones. sí. Y lo vi cuando estuvo aquí el primer viaje. Ya el segundo o el tercero que haya hecho no lo vi más, no lo he visto. Ujú. Y por ese tiempo yo concluí la biografía de él. Cuando él vino, poquito tiempo después, yo concluí su biografía. Hablamos del tema incluso. Pero así no son muchos, porque por ejemplo, Luis Giraldo Casanova, que es mi mayor ídolo beisbolero fuera de mi equipo, es Luis Giraldo Casanova Castillo, el señor pelotero. Lo conocí en Cuba, lo entrevisté en Cuba, está en el libro mío 20 estrellas béisbol en Cuba de cada 70. Si ven en la portada está Casanova y el libro termina con el capítulo de él y con la entrevista de él. Pero cuando estuvo aquí en Estados Unidos, hablé con él por teléfono, pero no lo vi. No, no nos vimos. Espero verlo de nuevo algún día. Si se me olvida alguien, Sí, no. no, estuvieron de Bueno, visita junto con Cheito sí lo Casanova. vi, claro. Pues, imagínate tú, lo vi todas las veces que vi, lo compartimos muchísimo. Ahí están los videos de cuando la visita al programa de Carlucho de Casanova, de Alfonso, de Juanito Castro y de otros que también estuvieron, A incluso Lazo. Uquiola sí lo conocí, lo entrevisté bastante en Cuba y a Juan Castro también lo conocí, lo visité en su casa. Tengo algunas cosas ahí con Juan Castro, tengo que revisar, tengo que buscar, que son inéditas también. No, pinareños, ¿qué te puedo decir? ¿A cuántos? He conocido y he tratado y he entrevistado allá en Pinar del Río, en Capitán San Luis. Félix Pino, Julio Romero, Juan Carlos Oliva. ¿Quién más? Es que son muchos, 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 Sí, muchos. sí, son muchos, son muchos. Yo tuve la oportunidad, Fernando, también de ahora, antes de venir para acá,
entrevistar a varias personalidades para el canal. Estaba incluso otros peloteros que no tanto, pero hicieron también su tiempo. El caso del zurdo Alberto Torres Chacón, allá en Pinar del Río. Y bueno, la última entrevista, lamentablemente, ¿no? A Reinaldo Costa se la pude realizar. Yo escribo para Un Cuba. Y he sacado ya una serie de trabajos. El primero recuerdo que fue a José Ariel Contreras, estando yo aquí en España. Y a partir de ahí, no solamente, como bien dices tú, en el béisbol, comencé una serie de entrevistas para conservar esa memoria imprescindible, ¿no? Tuve la dicha, la oportunidad también de entrevistar a Marlenis Costa. Imagínate, sabes que es un fenómeno fue un fenómeno del voleibol femenino. Y te digo que con Reinaldo Costa, con Gerardo González, personas con las que tuve una amistad entrañable. De hecho, viví frente a Gerardo González unos meses allá en la carretera Viñales. Y Costa lo pudo entrevistar. No, venía él de Cienfuegos y me contó la historia, ¿no? De su salida triste, esas cosas que pasan. Yo pudiera decir, bueno, solamente pasan en Cuba. Hay cosas que pasan en todos los lugares. Pero como me dijo Costa, enterarme yo de que estaba fuera de la selección de Cienfuegos por las redes sociales no fue nada elegante, ¿no? Por supuesto. Y fue algo que lo hirió mucho. Y bueno, su estímulo, que me habló cuando hablaba de una gente muy noble, muy humilde, pero cuando le preguntaba de otros atletas que con menos resultados han sido estimulados en Cuba, sobre todo con un auto, que es el máximo estímulo, o también una buena casa, que pocas veces se da. Me decía, bueno, ojalá que no me llegue muy mayorcito, ¿no? Para poder disfrutarlo con su familia. Y bueno, la COVID fatídicamente bueno, pues acabó con su vida, como apagó también la de Giraldo Maravillas González. Yo te quería hacer una pregunta ya, terminando casi esta conversación, porque lo que pudo ser y no fue como si no hubiese sido. Es un refrán que pulula mucho en nuestro país y un debate permanente en nuestro grupo Alto Averaje. Está el hecho de aquellos peloteros que decidieron quedarse en Cuba, no probarse en un béisbol mayor, otros sí lo han hecho. Y por supuesto, yo también soy de la opinión de que no podemos hablar por lo que pudo ser y no fue. Pero ¿crees que muchos peloteros en Cuba que no decidieron dar ese paso, tanto de esa generación como la de un poco más para acá, pudieron llegar a ese béisbol y también inscribir su nombre como lo ha hecho José Daniel Abreu, Julieski, que bueno, ya estuvo cerca de su segundo anillo de Serie Mundial? Pudieron toda esa playa de peloteros, Omar, Casanova, haber rendido en un béisbol, tú que estás más cerca o sea, que estás ahí, que has conocido a peloteros de ahí, que has conocido a grandes talentos. ¿Eres de la opinión que pudieron inscribir su nombre en la MLB? Sí, claro que sí. Pero antes de responderte un poquito más amplio eso, quiero referirme también a que de gente fallecida grande a la pelota cubana y de Pinar del Río. Conocí y entrevisté a Jesús Guerra, está en el libro también. A Reinaldo Costa lo conocí, lo visité en su casa. Incluso tengo algunas cosas con Jesús, con Costa que un día voy a sacar. De esos años, 2009 fue, un poquito antes de venir. Él está en el último libro mío, Los 20 estrellas de béisbol en Cuba de cada 80. Bueno, se quedó sin leerla, la biografía que le hice. Giraldo González nunca lo conocí y en la semana que murió ya yo tenía el teléfono y teníamos coordinado entrevistarlo. Increíble. Pero respondiéndote, y uno de los grandes pinareños y con que tengo una muy bonita relación de amistad es la otra Torre Gemela, el que tú has mencionado varias veces hoy, José Ariel Contreras. Respondiendo a esa pregunta, yo sé que es un poco cínico esta expresión de que la vida se mide por resultados, o eso de que tú dijiste de que lo que no fue, ¿cómo es? No sí, fue, ¿no? lo que pudo ser y no fue pudo como ser, si no no fue. hubiese sido. Pero yo me voy a basar en talento, en características, en condiciones. Y si quieres te meto o me meto en la candela que nunca he querido tocar aquí, que un día lo voy a tocar en el canal mío aparte, de la famosa cosa como Omar Linares que hay contra Omar Linares, que yo no entiendo.
yo te diría que desde que en Cuba quitaron el profesionalismo, que empezaron a ser nacionales en el 62, en el 61 quitaron el profesionalismo, en el 62 empezó a ser nacional. Esos 30 años, porque en todo ese periodo, bueno, solo Bávaro Arbey fue el que llegó a Grandes Ligas cuando se fue por el Marina en el 80, en el 91, que se quedó el primer desertor de un equipo nacional en béisbol de series nacionales, porque en el 61 había ocurrido ya en Costa Rica. Pero bueno, estoy hablando de René Arocha. Pero es que incluso cuando René Arocha se fue, que abrió la válvula de escape, aunque se fue mucha gente en los 90 y se han ido muchos, sobre todo en los 90, hubo muchísimos que no se fueron. Entonces, el mismo amigo Yoval Dueñas, que no es porque sea amigo mío, es lo que pienso, ¿verdad? Yo soy siempre muy honesto conmigo y con la gente. Yo nunca te voy a decir que Yoval Dueñas es mejor que Antonio Pacheco. Ejemplo que te pongo, vaya. Ni que es mejor que Omar Linares. Pero ese Yoval Dueñas tenía varias herramientas, tenía unas condiciones excepcionales. Era tronco de tremendo jugador. Que a lo mejor no iba a ser segunda base aquí, que a lo mejor era centerfield aquí. Esa te la doy. Pero que Yoval Dueñas era Grandes Ligas. No Yoval Dueñas con 31 años. Claro que no. Venir con 31 años de allá, y no ahora, porque ahora venir con 31 años y juegan. Y que me disculpen, el nivel de ahora aquí ha bajado. Es mi criterio. Pero en el 2003, con 31 años, tú no tenías muchas posibilidades. Y si quieres, seguimos en Pinar del Río. De Casanova, eso apaga y vamos. O sea, ¿de qué estamos hablando? De Omar Linares también. Que me perdonen todos. Mira, no sé, Luis Robert ahora tiene muchas herramientas, mucho talento, muchas condiciones. Pero el resto de los que están brillando y han brillado no tenían más condiciones, más talento, más calidad. Lo han hecho aquí. Lo hicieron. Aquellos no lo hicieron, ¿por qué? Porque no vinieron. Yo no tengo la más mínima duda de eso. Decirte una cifra, pasaría del centenar. No sé si 100, si 200, si 300 peloteros hubieran jugado en Grandes Ligas cubanos. Incluso el panorama hubiera sido diferente. Y repito, no soy para nada chauvinista ni nacionalista, soy ultranza, para nada. Soy bien crítico de lo nuestro y de la gente nuestra. Pero muchos peloteros de otros países no hubieran podido jugar, ¿viste? De haber venido esos que conocimos y algunos que no conocimos. Y algunos que no conocemos, claro. ¿Okay? Que se quedaron en la base. O que Miguel Montalvo, que me viene a la mente, ese Miguel Montalvo en otro béisbol del mundo, a lo mejor es más Grandes Ligas que muchos. Ese Mickey Montalvo, por ejemplo, que eso era un fenómeno. Esa era la tercera base de Río del Futuro. Era un súper talentazo. Tanto como Omar Linares. Pero es que así hubo muchos en todas las provincias y en todas esas décadas. En Ciudad de La Habana, y te cuento lo que había de talento. Pero es que en todas las provincias, te repito, y mucha gente ni los conocimos, ni tú, ni yo. Dime tú si ese país estuviera abierto a las Grandes Ligas, si hubiera habido fincas, si hubiera habido, o sea, lo que hubiera habido. Claro. Incluso cuando pasó lo que pasó en el 61, ya era el mejor momento del béisbol en Cuba en cuanto a figuras destacándose aquí en Grandes Ligas. De repente pasó lo que pasó, pasamos a ese béisbol que ya a partir de los 70 fue un béisbol muy profesional, de mucha calidad y fue tomando altura, hasta que pienso que a partir de los 90, la segunda mitad, empezó el gradual declive, pero toda esa gente han sido monstruos. Mira, yo les quiero reír con los veteranos que vino, lo que ha hecho. Mira a José Ariel Abreu es un caballo, un súper extra clase, pero a mí no me pueden decir que tiene más talento que Antonio Muñoz, porque no lo tiene. Ni es más completo que Linares, ni es más completo que Casanova. Es un caballo, es un salvaje. Y si no es Hall de la Fama y tiene posibilidad todavía de hacerlo, es porque vino con 27 años. Si viene con 23, ni si llega con 18, si llega con 23, es Hall de la Fama seguro. Porque ha hecho cosas que son exclusivas de gente tan grande como Alberto Puyol, por ejemplo. Entonces, no sé si con eso yo te respondo la pregunta y te quiero meter en Omar Linares. Yo no he visto un pelotero cubano. Yo no he visto. Me dicen que Martín Diego, claro. Me lo dicen. Yo no lo he visto. Y lo que yo he visto, en el año 78 para acá, pelotero nacido en Cuba, como Omar Linares. No existe. No, es que como dices tú, se ha armado
una comparación absurda y la comparación fundamental que hacen. Que no jugó aquí, bueno, sí no jugó aquí. Que Japón, no, claro. Eso tiene otra explicación lo de Japón. No, Japón del 2002 no es Japón de ahora, de los 2010, 2015. Pero aparte de eso, el Linares con 34 años, tú no puedes evaluarlo con otro pelotero de 34 años porque el Linares estaba quemado desde los 14 años. Eso es como decir, eso es como decir un pelotero que en vez de 34 tiene 40 años. Realmente, Linares tenía 40 años en ese momento. No por la edad, sino por el desgaste físico. Claro. Y muchas cosas más que no quiero meterme en Linares. Claro, no. Y el otro criterio del surdo que se esgrimía era que si había jugado con bate de aluminio, los demás con madera. Yo decía, sí, pero es que lo que Linares con bate de papel te iba a jorrón. Los que estaban con el bate de aluminio, no es que yo decía, los que estaban con el bate de aluminio en la época de Linares no pudieron hacer lo que hizo él. Entonces, basta decir que Linares le sacaba 36 puntos a su más cercano perseguidor en averaje de Montilla. Así mismo. Y fue el tercer bate entre los mejores tercer bate y fue el tercer bate y el mejor pelotero de Cuba por 14 años. En la mayor parte de la mejor etapa de ese béisbol, que sí fue muy bueno y sí fue muy alto y sí tuvo gran nivel. Porque otra cosa que te dicen es que se enfrentaba a michiflones en el exterior, pero que a mí esos eventos internacionales, a mí eso no me importaba mucho tampoco. A mí me importaba la serie selectiva. ¿A quién le bateaba a Linares? A Lázaro Valle, a Duque Hernández, a Rolando Arrojo, perdón, a Jolly Valdés, a José Luis Vera, a Omar Luis Martínez, a José Ibar, y muchachito le bateaba a Vinén y a Dalcourt y a Pablo Miguel Abreu y le dio línea a todo el mundo le sacó un ojo. Pero aparte era más rápido en la primera, era jugado a todas las posiciones, era el de mejor brazo, era más rápido en la vuelta al cuadro. Cuando quería jornal era el que más largo los daba por el centerfield. O sea, y no es pelotero. No, claro. Pero te digo que o sea, es absurdo. O sea, oye, hablar de béisbol. Yo comparo a Linares, ¿sabes con quién? Con Ken Griffin Jr., con Alex Rodríguez, con ese tipo de talento, de herramientas. Y Linares incluso tiene más herramientas que algunos de ellos, porque hasta robado base. O sea, y Ken Griffin Jr. no jugaba todas las bases, y Linares sí jugaba todas las bases y las jugaba bien todas, ¿ok? O sea, menos la receptoría, que en eso Casanova lo aventaja. Hoy se recordaba en alto averaje la desaparición física, los 21 años de la desaparición física de alguien que también tuvo mucho talento, Miguel Caldés, el tercera base de Camagüey. Y yo recordaba a Miguel Caldés en aquella Olimpiada de Atenas también, en aquel equipo donde Omar dio los 3 jonrones por los ángulos repletos y decía, caramba, con cuánta juventud, ¿no? Han habido atletas que nos han abandonado, Pedroso, el pitcher de La Habana, o sea, percances que han terminado y no precisamente por el límite de la capacidad física, ¿no? Con la vida de muchos atletas. Bueno, Fernando, hablar contigo de deporte, de béisbol, imagínate, me llevaría, y para mí ha sido, y para el canal también, por supuesto, un placer enorme. Las cosas que tiene, ya me hablabas de otras publicaciones que tienes en proyecto, pero bueno, lo que tienes pensado ya dentro de poco como proyecto en cuanto a escribir, en los mismos videos, tienes un arsenal que uno no se explica, los mismos usuarios no se explican, pero cómo tiene acceso a tanta memoria. Y bueno, ya eso me imagino que es un secreto profesional en el No, yo lo he comentado, yo lo he dicho bastante eso. Eso ha sido un trabajo de años y ha costado dinero también, por cierto. Por supuesto. Me imagino. Oye, entonces... estoy en un impasse, porque escribir a veces lleva un impasse. Yo a veces me meto tiempo así sin escribir y a veces cojo rachas y estoy meses escribiendo. Pero bueno, tengo un libro de preparación de no sé si serán 20 de estrellas de béisbol en Cuba de cada del 90. Y tengo también ahí, que eso sí no quiero decir quién es, si se da, una biografía de grande del montículo cubano. Eso es lo que tengo en proyecto. Lo otro es, tú sabes, mantener el canal con los videos que yo subo. Muchos son complaciendo a las personas. Me gusta complacer a las personas. Lo digo sin ánimo de nada, es la verdad. A veces subo videos que a mí no me interesan, o épocas o equipos, etapas que no me interesa mucho, pero basta que me lo pida una persona, yo se lo subo. Y no importa si el video tiene mucha aceptación o no, porque de eso se trata.
Y No, ahí, entrevistas, deja ver, pronto tendré algunas entrevistas. Tengo mucho trabajo, tengo poco tiempo libre. Eso me ha robado mucho. Pero igual, seguiremos con algunas que otras entrevistas, con algunos que otros programas y programas en vivo, programas en cara a cara con algunos peloteros y en los terrenos de pelota. Claro que sí, porque esto es la pasión y lo que me mantiene a mí en parte vivo, es parte de mi entretenimiento, aparte de salir, de pasear. Esto también para mí a veces es un doble filo y tú debes saberlo ya también. A veces es una esclavitud. A veces lo agradable, lo placentero, lo bonito se convierte también a veces en un castigo, en una cosa un poco fastidiosa. Pero yo trato de mantener el balance. Y también es porque uno tiene poco tiempo. Yo duermo poco y trabajo mucho. Pero nada, muy contento de esto, de estar haciendo esto. Agradecerte a ti la oportunidad de entrevistarme. Te veo ahí con tu chamarreta de Pinar del Río, la provincia más verde de Cuba. Mira, esta está firmada. firmada por el amigo Jovar Dueñas. Y el 52, ¿quién es? Oh, ya sabes. Contreras. Así le puse yo en el canal al espacio que le dedicamos unos sábados, hasta que bueno, ya después fue a cumplir otras tareas, la hora 52, porque él mismo decía, pero es que un domingo, ahora cuando nos volvemos a ver, y esto a mí me encanta, y entonces a su solicitud le pusimos un sábado, le pusimos cada sábado un horario, y ahí nos contó cómo fue que salió de Cuba vestido de mujer y todas esas cosas que fueron de la simpatía de mucha gente, pero otras historias también muy emocionantes. Todavía sigue diciendo que de haber tenido su casa como él merecía en Pinar del Río, estuviese hoy de profesor en la IDE. Y yo a veces le digo en broma, ¿no? Cuando conversamos, digo, Contreras, es que eso no te lo crees, no te lo crees ni tú No, no mismo. lo dudes. Como pienso que Orlando Duque Hernández no se hubiera ido de Cuba si no hacen lo que le hicieron. Eso es otro ejemplo. Hay otros que sí se hubiera ido como quiera. Arroyo se hubiera ido como quiera. Arrojo se hubiera ido como quiera. Pero hay otros que no. Esos son dos casos, entre otros, que no quiero. Claro. Pero nada. Pues nada, ojalá la vida pues me dé la oportunidad de estrecharte de la Claro mano, que sí. de darnos un abrazo. Claro que sí. A mí me encanta la madre patria y de Madrid al cielo. Sí, Tengo en febrero. gente muy cercana a mí en España, en Madrid, en Valencia, pero muy cercana a mí. Entonces, en Barcelona, a mí me encanta España. Esto del COVID me ha sacado un poco de ir a España, pero me encanta España. No sé si es mi segunda o mi tercera tierra. Mi tercera tierra creo que mi segunda es Estados Unidos. Pues quién sabe, a lo mejor nos vemos por aquí. El agradecimiento es mío para ti por haberme dedicado Un este saludo tiempo. para todos tus seguidores, que cuídense y feliz Navidad y feliz Año Y Nuevo 2022. ¿Okay? también para toda tu familia, hermano. Una fecha muy Y bonita ya ya. te digo, gracias por la diferencia de la entrevista. No, un placer. Un abrazo. Bien.